Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que, a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que, a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede ver el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde, ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos al Señor. Padre, estamos deseosos de escuchar tu voz. Estamos ansiosos por oír tu palabra. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos transforme, que tu Santo Espíritu aplique esta verdad a nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en esta serie que hemos titulado Marcas básicas de la comunión cristiana. Y dijimos que nuestra idea es presentar varios textos de las Escrituras que nos ayuden a confirmar la siguiente verdad. Ser cristiano es necesariamente pertenecer a la iglesia. ¿Y cómo vivimos esa pertenencia? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia y respondimos a la pregunta: ¿qué es la iglesia? Vimos que la iglesia es del Señor Jesucristo, es de Él la creó, Él la compró con su sangre. Y vimos también que la iglesia es la reunión de aquellos que profesan la fe en el Señor Jesucristo, que han sido adoptados dentro de la familia de Dios, que forman parte de esta ciudad de Dios, de este edificio de Dios que es la iglesia. En el sermón de hoy, yo quiero tratar con ustedes acerca de la forma de ingresar a la iglesia. ¿Cómo llegamos a formar parte de esta iglesia? ¿Cómo el Señor nos incorpora a su iglesia? Bueno, y esto tiene que ver con la regeneración, con el nuevo nacimiento. Por lo tanto, la pregunta que queremos responder hoy es la siguiente: ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? Una de las verdades más claras y a la vez profundas de las Escrituras es que nuestra salvación comienza y termina en Dios. A Él le pertenece la salvación, como dice el libro de Jonás. Dios es el autor y el consumador de nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos. Pero por muy clara que sea esta enseñanza bíblica, a veces nos cuesta captar la profundidad de lo que esto implica. Si la salvación le pertenece al Señor, si es Él quien salva, ¿cómo lo hace? ¿De qué forma obra la salvación en nosotros? La Escritura nos dice que nuestra salvación se encuadra dentro de un plan eterno. Dios, desde la eternidad, ha establecido todo lo que sucede y nada escapa de su plan.
En el capítulo 3 del Evangelio de Juan hallamos el registro del encuentro entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era un destacado entre los judíos, es decir, era un líder, era un maestro famoso en Israel. Era miembro también de la secta de los fariseos, que era un grupo religioso reconocido por su ortodoxia, por su sana doctrina y reconocido también por su celo por la práctica de la religión. Sin embargo, a pesar de todo su currículum, nos dice Juan, había algo que inquietaba a Nicodemo. Había oído acerca de Jesús, de sus enseñanzas, de sus poderosas señales. Reconocía que Jesús había sido enviado por Dios como un maestro. Pero su inquietud lo llevó a entrevistarse con Jesús en una noche. Tal vez fue de noche porque él no quería ser visto. Tal vez fue de noche para no ser visto conversando con Jesús y así ser asociado con Jesús. No lo sabemos. Pero fíjense que antes que Nicodemo pudiera formular su pregunta, pudiera expresar su inquietud a Jesús, Jesús le dice, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Pero, ¿en qué momento Nicodemo preguntó eso? Es evidente por lo que nos dice Juan, que Jesús conocía muy bien la pregunta que estaba en el corazón de este hombre. Sabía que su gran pregunta era la siguiente: ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo entrar en el cielo? Con todos sus estudios, con toda su preparación, a pesar de la posición que ocupaba entre sus pares, entre los judíos, Nicodemo no conseguía responder a esa interrogante por sí mismo. Jesús le dice literalmente: Nicodemo, debes nacer de lo alto. Debes nacer de lo alto. Y fíjense que esta es también la gran pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos. ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? ¿Cómo puedo ir al cielo? Si hemos dejado de hacer este tipo de preguntas es porque estamos tan secularizados que ya no pensamos en la vida eterna. Si seguimos este camino, solo vamos a terminar en la triste condenación. Ahora, hay tres cosas que yo quiero destacar de este texto. La primera de ellas es la siguiente: la necesidad del nuevo nacimiento. La segunda, el agente del nuevo nacimiento. Y la tercera, el instrumento del nuevo nacimiento. Vamos entonces con la pregunta: la necesidad de la regeneración o la necesidad del nuevo nacimiento. Como ya les mencioné, es muy interesante notar que Juan, cuando escribe este relato, utiliza un término griego que significa literalmente de arriba o de lo alto. Juan aquí está utilizando un modismo, es decir, una expresión idiomática cuyo significado debe deducirse. Lo fascinante de todo esto es que Nicodemo no captó su significado, por eso preguntó en el verso 4, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese, Nicodemo entendió perfectamente el concepto de nacer, pero no reparó en que Jesús calificó este nacimiento como siendo de lo alto. Por lo tanto, Nicodemo inmediatamente comenzó a pensar en términos naturales y encontró absurdas las palabras de Jesús. ¿Cómo puedo volver a nacer si ya soy viejo? ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? ¿Cómo? Fíjense que aquí ya tenemos una lección importante para nuestra vida. Debemos aprender a escuchar bien y a escuchar completamente. Jesús le dijo a Nicodemo: debes nacer de lo alto. Y Nicodemo siguió pensando en términos de aquí abajo. Cuando no prestamos atención a lo que Jesús nos dice en su palabra, cuando no escuchamos atentamente, lo más probable es que lo vamos a oír mal o lo vamos a oír a medias y eso va a generar una respuesta al estilo de Nicodemo. Esto es absurdo, esto no puede ser.
Jesús inmediatamente encausa a Nicodemo y le dice en el verso 5, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Nicodemo, Nicodemo, entiende bien mis palabras. Es obvio que no te estoy pidiendo volver al vientre de tu madre y nacer de nuevo. Eso no es posible. Por eso te dije que debías nacer de lo alto. Este nacimiento es algo espiritual, es una obra del Espíritu. Jesús, consciente de que estaba siendo muy difícil para Nicodemo entender sus palabras, usó una ilustración que este acongojado hombre podía captar bien. Verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Así como el viento es invisible a nuestros ojos, dice Jesús, pero lo reconocemos por sus efectos, el Espíritu de Dios hace una obra en nosotros que no podemos ver, pero notamos sus efectos en nuestra vida. Ahora, a pesar de la ilustración, Nicodemo quedó con la boca abierta y preguntó, verso 9, ¿cómo puede suceder esto? ¡Bingo! Finalmente Nicodemo acertó. Ningún hombre puede producir esto. Nada en esta tierra lo puede realizar. Es una obra del Espíritu de Dios. Ahora la regeneración debe producir esta misma reacción en nosotros. Nos debe dejar con la boca abierta de par en par preguntándonos, ¿cómo es posible? Jesús fue muy claro al decir que nadie que no haya nacido de lo alto entrará en el reino de Dios. Y esto resalta, destaca la necesidad de la regeneración. Y fíjense que Jesús reafirma nuevamente esta necesidad de la regeneración en los versos 5 y 7, cuando dice, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Y después les dice, no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. La insistencia de Jesús en la necesidad de la regeneración nos lleva a mencionar ciertos elementos de esta necesidad. En primer lugar, de las palabras de Jesús nos damos cuenta que la regeneración es imprescindible. Es imprescindible. Nosotros sabemos que algo imprescindible es algo necesario u obligatorio. Es, por así decirlo, el requisito sin el cual no se puede obtener lo que se desea. Nicodemo quería ver el reino de Dios. Quería ser salvo. Jesús le dice que para ser salvo es imprescindible nacer de lo alto. Pero también vemos que otro elemento es que esta necesidad es universal, universal. Es decir, las palabras de Jesús no solo se aplican a Nicodemo, sino que tienen un alcance global. Nadie en este mundo podrá ser salvo a menos que nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Todos estamos bajo pecado y todos merecemos la ira de Dios. Jesús es muy claro, él dice, lo que ha nacido de la carne, carne es. Y carne en este contexto se refiere a la naturaleza humana dominada y corrompida por el pecado. Pero también un tercer elemento de esta necesidad de la regeneración es la que nos lleva a entender que la regeneración es inmutable. La necesidad de la regeneración es inmutable. Es decir, no puede ser eliminada esta necesidad porque la regeneración es la única obra del Espíritu Santo que puede resolver nuestro conflicto ¿con qué? Con la inmutable ley de Dios. La regeneración lidia con
aquellas normas que dicen relación con el ingreso, con la entrada en el reino de Dios. Dios ha establecido que nadie que no haya nacido de lo alto entrará en su reino. No existe amnistía. Tampoco es un tipo de ley que podrá ser derogada. Es una ley del Evangelio. Es una ley del reino. Es una ley eterna. Por lo tanto, es inmutable. Por eso Jesús fue tan enfático al decir, de cierto te digo. O en el original, amén, amén te digo. Vemos entonces, en primer lugar, la necesidad del nuevo nacimiento, la necesidad de la regeneración. En segundo lugar, el agente del nuevo nacimiento, el agente de la regeneración. Obviamente, con todas estas palabras, Nicodemo quedó boquiabierto. Parecía que Jesús estaba hablando en otro idioma. Y ciertamente Jesús estaba hablando en otro idioma porque estaba hablando de cosas celestiales que Nicodemo, pensando en términos terrenales, jamás podría comprender por sí mismo. Por eso Nicodemo preguntó, ¿cómo? Su pregunta revela incomprensión y esto lleva a Jesús a explicarle la naturaleza espiritual de la regeneración. Debemos decir que Jesús quería transmitirle a Nicodemo esta naturaleza radical de la regeneración. Es decir, se trata de un cambio total, se trata de un cambio absoluto, se trata de un cambio completo. Un pecador, muerto en sus delitos y pecados, nace de lo alto por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene al pecador y produce una nueva creación. Pablo es muy certero siempre con las palabras que usa. Él se refiere al cristiano como nueva creación. Y es exactamente la misma idea que Jesús utiliza acá con Nicodemo al decirle que debe nacer de lo alto, debe nacer de nuevo. La regeneración a la luz del Nuevo Testamento solo es comparable con la creación, con el nacimiento o con la resurrección. Y estas tres comparaciones nos hablan de qué? Nos hablan de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio. Por eso Pablo en 2 Corintios 4:6 dice, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón. Por eso la regeneración es un nuevo génesis, un nuevo inicio, una nueva creación. Ahora bien, ¿cómo se efectúa esta regeneración? ¿Cómo se efectúa este nuevo nacimiento? Bueno, Jesús utiliza la metáfora del viento soplando para ilustrar la obra del Espíritu de Dios. Es decir, la regeneración no es algo que podemos ver con nuestros ojos. No podemos observar al Espíritu Santo de Dios viniendo sobre nosotros y entrando en nosotros, pero sí podemos experimentar sus efectos. Podemos experimentar con toda seguridad sus efectos, tal como podemos experimentar los efectos del viento. En esto también el apóstol Pablo nos ayuda porque escribiendo a Tito dice lo siguiente, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que dice Pablo? Hay una obra de regeneración, hay una obra de renovación que el Espíritu de Dios efectúa, realiza en nosotros. La regeneración destruye la corrupción de nuestra naturaleza, destruye la perversidad de nuestra voluntad. Dios, mediante su Espíritu, planta un principio de vida en nosotros que nos faculta para responder positivamente al Evangelio y para hacer la voluntad de Dios. Además, el Espíritu garantiza que paulatinamente irá eliminando todo remanente de pecado en nosotros. Por eso podemos señalar
que siguiendo las enseñanzas de Jesús, la regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios, una obra que se asemeja a una nueva creación. En ella el Espíritu de Dios nos limpia, en ella el Espíritu de Dios nos renueva. Nicodemo estaba embobado, tanto que él dice: ¿cómo puede suceder esto, Jesús? ¿Cómo puede ser esto posible? Pero Jesús, en vez de darle toda una clase de teología, él le dice, verso 10, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nicodemo seguía pensando en términos de ¿qué debo hacer? Jesús, en vez de responder a su pregunta, parece reprenderlo sutilmente. Jesús le dice: ¿no se supone que tú eres un gran maestro? ¿Enseñas a otros y desconoces estas cosas? Pienso que Jesús está encaminando a Nicodemo, pero parte del recorrido implica que Nicodemo debe reconocer su ignorancia y su miopía espiritual. De allí que Jesús le dice: hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. En el fondo le está diciendo: Nicodemo, tú no entiendes esto porque lo desconoces. Yo sí sé de lo que estoy hablando. Oye mis palabras, cree lo que yo te digo. Nicodemo, esto pertenece a la esfera de las cosas celestiales que tú necesitas conocer. Anteriormente Jesús le dijo que era una obra del Espíritu. Ahora le dice que es una obra espiritual, una obra celestial. Y deja claro entonces que es algo que el Espíritu de Dios realiza en nosotros. Ahora es muy interesante que la palabra para viento y la palabra para espíritu en el griego es exactamente la misma. Por eso me parece que Cristo está haciendo aquí una comparación muy importante cuando utiliza esta metáfora del viento soplando. Tal como es el viento cuando sopla, así también es el espíritu cuando regenera. Es decir, cuando el viento sopla se producen efectos. Por tanto, cuando el Espíritu de Dios sopla sobre una persona, ¿cuál es el efecto que deja? Una nueva creación. El viento sopla, dice Jesús, de donde quiere. Por lo tanto, se resalta aquí la soberanía del Espíritu en la regeneración. Él regenera a quien Él quiere. Y también el viento es misterioso. Jesús dice: no sabes de dónde viene ni a dónde va. Por lo tanto, jamás debemos eliminar el elemento de misterio en la regeneración. Dios, por la misteriosa obra de su Espíritu, viene sobre una persona y hace que esa persona nazca de lo alto. Vemos entonces, en primer lugar, la necesidad de la regeneración. En segundo lugar, el agente de la regeneración. Y ahora, en tercer lugar, el instrumento del nuevo nacimiento, el instrumento de la regeneración. Fíjense que en nuestro texto hay un elemento adicional que es muy importante y que puede pasar desapercibido si no prestamos atención al contexto de la conversación entre Jesús y Nicodemo. La obra de regeneración es abordada por Jesús dentro del contexto de su obra en la cruz. Fíjense en el verso 11. Él empieza diciendo: de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le estaba predicando la cruz a Nicodemo. Pues la regeneración siempre viene en respuesta al llamado del Evangelio. El Espíritu de Dios se sirve de la palabra proclamada para producir la regeneración. La Confesión de Fe de Westminster es muy precisa en señalar que es por medio de la palabra, el Espíritu, que la regeneración se produce. Este binomio santo ha sido establecido por Dios para que el llamado general del Evangelio se transforme en un llamado eficaz para los escogidos. Y esto está en todas las Escrituras. Particularmente se insiste en esto en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago nos dice lo siguiente: por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Y Pedro dice en su primera carta, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Este es el instrumento, este es el medio, la palabra es el medio que Dios usa para que el Espíritu genere, obre el nuevo nacimiento. Queridos, hay por lo menos 4 cosas que la doctrina de la regeneración debe producir en nosotros. En primer lugar, debe llevarnos a adorar a Dios por el milagro que ha realizado en nosotros. Somos una nueva creación, somos nuevas criaturas, únicamente por obra del Espíritu de Dios. En segundo, esta doctrina debe ampliar nuestra comprensión de lo que significa ser redimido. Ser redimido no solamente significa haber sido liberado de la condenación de mis pecados. Ser redimido significa que ahora soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva persona. Además, esta doctrina debe generar tal transformación en nosotros que aun aquellos que no la conocen, que no la han experimentado, que no tienen la vida eterna, reconozcan que solamente Dios puede haber hecho lo que hizo en nosotros. Y finalmente, esta doctrina debe humillarnos al saber que el Dios eterno, el creador del universo, por medio de su palabra y espíritu, aplica tal obra a la vida de hombres y mujeres a fin de darnos una nueva existencia y a fin de conformarnos a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios por esta preciosa verdad. Y ahora te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de lo alto? Para formar parte de la familia de Dios, necesitas responder positivamente a esa pregunta y decir, sí, soy una nueva criatura, solo por la gracia de Dios. Que el Señor te bendiga.